Hay una gran diferencia cuando tú buscas esclarecer la verdad, cuando tú buscas incluso aclarar los hechos o buscas la tranquilidad, a cuando tú usas un evento de pretexto para lucrar, para destruir o para tus propios intereses, incluso para calumniar. Por desgracia, esto es lo que está pasando con la iglesia y bueno, en todo el mundo, pero en este caso nos vamos a enfocar en Canadá. Han utilizado los supuestos presuntas agresiones sexuales para sacar mucho dinero. Dinero que va a ser pagado por católicos, dinero que va a ser a costillas eh, de las diócesis de Canadá. Casi 15 millones de dólares van a tener que pagar por presuntas agresiones sexuales. Y esto nos lleva a pensar, ¿es un plan perfecto para destruir la iglesia? ¿O en realidad se está buscando la verdad? De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa. Querido hermano en Cristo, te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Como dice el mismo Jesucristo, por sus frutos los conocerán. En esta ocasión estamos viendo cómo es el desenlace de estas presuntas acusaciones, y así vamos a dejarlo, que se están llevando en la iglesia o a la iglesia católica. Ya hemos visto cómo en Alemania los presuntos casos de abusos se tomaron como pretexto para iniciar el camino sinodal. Ya vemos dónde ha desembocado el camino sinodal. O sea, a dónde realmente nos quiere llevar ese camino sinodal en Alemania. Hemos visto tremendos abusos de poder. Por ejemplo, en Nigeria, decenas de católicos han perdido la vida, les han arrebatado la vida. Y eso no sale. Pero acá en Canadá, estamos viendo que se está llevando un plan tan perfecto para destruir la iglesia, el honor, la credibilidad, que nos deja nomás o nos deja mucho que pensar o que decir. Por ejemplo, los millones de dólares que se están sacando de la iglesia católica para reparar daños, pero los están pagando gente que no es de la iglesia católica, que no cometió esos delitos, perdón, con bienes de la iglesia católica que el pueblo donó o compró, con limosna de los católicos. Está pagando algo que ellos no cometieron. Ahora, se está pagando por presuntas inocencias, presuntos abusos. ¿Y dónde están los culpables? ¿En realidad les importan los culpables o solamente les importa el dinero? Porque cuando hablamos de dinero es mucho dinero el que está en juego. Y eso es un problema grave, mis hermanos. Grave es el problema. Vamos a mostrarte esta información que tú vas a discernir a tu criterio. Mira lo que ha causado eso. De eso no se habla nada. O sea, de aquí los ataques a la iglesia católica pueden ser todos bienvenidos. Pero la iglesia católica tiene que ser sumisa o sometida a estos poderes. Por ejemplo, la arquidiócesis de Montreal deberá pagar al menos 14.7 millones de dólares a las víctimas de agresiones sexuales cometidas por miembros diocesanos y por empleados laicos de la misma diócesis. Así lo anunció el jueves el bufete de abogados, que supuestamente representa a las víctimas. Medios canadienses confirman que este acuerdo, que deberá ser aprobado incluso por el Tribunal Superior en las próximas semanas, no incluye a las agresiones sexuales cometidas por sacerdotes adscritos a órdenes religiosas. Eso será aparte, es un dinero aparte que va a llegar a las víctimas. 20 congregaciones u órdenes religiosas en Quebec están en el punto de la mira para recibir demandas colectivas por parte de los supuestos agredidos o las supuestas víctimas. En el caso de la arquidiócesis de Montreal, unas 60 víctimas figuran en la demanda colectiva que presunta del 3 de abril de 2019. Las partes del caso habían iniciado en discusiones para llegar a un acuerdo
desde el inicio del proceso legal. En una declaración escrita enviada al periódico de Canadá, el jueves la arquidiócesis de Montreal dijo que está feliz de haber podido llegar a un acuerdo sobre las acciones colectivas. Esperemos, dice la diócesis, que este acuerdo sea aprobado por la Corte y esperemos que permita a las víctimas continuar con más tranquilidad el déficit proceso de sanación. Así lo agregó el arzobispado de este medio, de esta diócesis, arquidiócesis. A ver, ahí va a aparecer la foto de los que de la arquidiócesis que va a pagar esa cantidad enorme. Yo te aseguro que no va a salir del bolsillo del obispo. En primer lugar, son casi 15 millones de dólares los que tiene que pagar en demandas colectivas. Perdóneme lo que le voy a decir, pero no aparece la imagen de la diócesis, la voy a traer. Cuando se habla de dinero, pues todo es interesante, ¿no? Todo es interesante y adquiere un tono diferente. Porque si hablamos de dinerito, a todos nos gusta el dinero. Y si solamente de presunción, cualquier persona puede ir a decir que fue víctima de abusos o de agresiones y con eso saca dinero, bueno, pues entonces está fácil. Está fácil el asunto, mi hermano. Mira, aquí está la imagen de la diócesis que va a pagar esa cantidad estratosférica de dinero. ¿Dónde están los presunción de inocencia? ¿Dónde están los careos? ¿Dónde están los acusadores? O sea, los acusados, perdón. Los acusados. ¿Cómo podemos saber si es correcto o no es correcto? Si es cierto o no es cierto. Nadie está negando que no pasen esas cosas, porque sí pasan. Pero ¿qué me dice de los otros sectores? ¿Solo en la Iglesia Católica hay ese tipo de abusos, de conductas? Los protestantes, las iglesias luteranas, los pentecostales, los testigos de Jehová. ¿Alguna otra secta está siendo vulnerada? Así los musulmanes, que obligan incluso a casarse a personas y a convertirse forzosamente al cristianismo, ¿serán igual sancionadas ante la ley? ¿Los budistas? ¿O solo es la Iglesia Católica la que tiene que pagar ese tipo de consecuencias? Ahora, los millones de dólares, ¿de dónde van a salir? Porque no estamos hablando de una cantidad pequeña. Estamos hablando de casi 15 millones de dólares. ¿Quién los va a pagar? La diócesis, por ejemplo aquí la de Montreal, ¿tiene en su fondo de ahorro dinero para pagar esa cantidad? Y si lo tiene, ¿de dónde llegó ese dinero? ¿Bienes de la diócesis como terrenos, centros que servían a la diócesis? ¿Quién los hizo? Porque hasta donde yo sé, las capillas, los templos se hacen con donaciones y con limosnas. Entonces, ¿es al pueblo católico al que le tiene que costar esa cantidad de dinero estratosférica? Que los obispos solo quieren cerrar con un acuerdo que a ellos no les costó. ¿Cuántos años tiene que pasar un obispo y los empleados de la diócesis sin ganar un solo dólar para que puedan pagar ese dinero? ¿Son ellos los que lo van a pagar o es el pueblo? Y por otro lado, ¿qué buscan las víctimas? ¿Que se haga justicia o dinero? Y hablan de justicia, qué bien. Pero si es de dinero, podemos entonces hacernos otra pregunta más fuerte. ¿En realidad les importa la justicia o solo es un plan para destruir? Calumnia y algo queda. Calumnia y algo queda. Las víctimas calumnian, agarran dinero y la iglesia se destruye. La credibilidad de la iglesia viene abajo. Se alejan los fieles de la iglesia. Imagínese usted un sacerdote que vaya en contra de sus intereses, de usted o de cualquier persona. ¿Cómo le dicen? Abiertamente al mundo: pederasta. Y si el sacerdote se defiende con difamación, no le hacen caso. ¿Cómo queda ese sacerdote que nunca ha cometido un caso de pederastía? Porque le gritan así, cualquier pelele le grita pedrastra.
solo porque se le hincha y él no ha cometido nada, y si se defiende, las autoridades en primer lugar no lo apoyan. No lo apoyan. Y entonces, cualquier persona se puede sumar. Ve a un sacerdote que conoció difunto de su parroquia, ya murió el cura, voy y demando a la parroquia por una agresión sexual y me van a pagar una cantidad enorme. Si usted saca cuentas, voy a mostrarle, por ejemplo, aquí 14.7 millones de dólares entre más o menos 60, aquí dice más o menos 60 demandas colectivas. A ver si veo aquí el medio. Superior. Sí, 60, son como 60 presuntas agresiones sexuales. Permítame un poquito, ¿eh? El bufete de abogados anunció que las víctimas, medios confirmaron este acuerdo, ser aprobados por el Tribunal Superior. Incluye las agresiones sexuales, no incluye las presuntas víctimas, ¿no? En el caso de la Arquidiócesis de Montreal, unas 60 víctimas. Los bufetes de abogados no trabajan gratis. Si usted divide 14.7, vamos a hacerlo aquí en mi teléfono, ¿eh? Si usted divide más o menos aquí 14.7, que es decir, 700, más o menos aquí. No, pues es una cantidad enorme. Pero no es exacta la cifra. Porque los abogados, vamos a dividir 14. Fíjese bien. Vamos a dividir 14 millones, pero los abogados también van a cobrar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está. Entre 60. Pero vamos a... Faltan los 14.7, ¿eh? Estamos hablando de una suma de 233.333 dólares. 233,000 dólares. Dejémoslo así. 233,000 dólares. Nada despreciable esa suma para acusar a un difunto que no se pueda defender. Estados Unidos ha sido el país de las demandas. Se han cometido abusos de autoridad en la ley. Canadá no lo dudo que sea así. Yo no estoy diciendo que no exista ese tipo de abusos, porque sí los hay. Lo que se me hace raro, y tengo varias cuestiones al aire que usted solo se va a contestar. ¿Hay solo abusos en esta institución católica? ¿Y los demás por qué están en silencio? La suma es muy jugosa para una presunta demanda, para unas presuntas agresiones sexuales. Ni siquiera puedes decir comprobado. Los acusadores mostrarán fotos, videos, audios, mensajes para descartar cuáles son legítimos y cuáles no. ¿Dónde está el bufete de abogados de los católicos de la diócesis que va a defender ese caso? Porque, bueno, pues pelear un caso de casi 15 millones de dólares debería de tener también los abogados que se defienden de la diócesis. ¿Por qué la diócesis no pone abogados? Y la pregunta es la más dura. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Quién lo va a pagar? Porque ellos, los obispos, pueden decir, bueno, pues los fieles mensos que paguen. Mientras no le toques a él su bolsillo. Vas a confiscar los bienes del obispo. ¿Y por qué los inocentes? ¿Y por si el obispo no cometió, por qué también a él? Pero son 15 millones. ¿De dónde van a salir? Una forma de extorsionar y destruir la iglesia. Una forma de sacarle jugo, obtener dinero fácil. ¿Qué está pasando con este plan? ¿Qué está pasando? Usted analícelo, revise la información, piense
Los casos de abusos no solo son en la iglesia. Vea las estadísticas reales de los países y se va a llevar un chasco, ¿no? Entonces, ojalá y le pueda servir esta información para que empiece a pensar y diga, ¿los afectados buscan la verdad o dinero? ¿Se pretende restaurar la iglesia o destruirla? ¿Es dinero fácil lo que buscan? ¿O solo será llevar a los acusados al tribunal? Porque muchos ya murieron. Entonces podemos cerrar con una pregunta dura. ¿Es búsqueda de la verdad o es un plan perfecto? Bien trazado, bien delimitado y bien ejecutado para destruir la Iglesia Católica. Sabrá usted qué creer y usted solo conteste esta información.